Bienvenidos, nerdas y nerdos, a un capítulo más de Nerds y No Tan Nerds. Alex, Amo, ¿cómo están? Muy Tengo bien, gripa. gracias. Te escuchas requete saludable, Samo. Esperamos te recuperes pronto. El Gracias. día de hoy vamos a hablar de, pues, la mitología deformada en el entretenimiento o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las nuevas historias? Pero antes de hablar de eso, vámonos con la realidad. Michael Waldron escribirá The Kang Dynasty. Este escritor, a quien recordamos por la serie de Loki, será el encargado de darle vida a Kang el Conquistador y también a Secret Wars. Al parecer, Marvel escuchó los buenos comentarios de la serie del hermano de Thor y le dará una oportunidad para enderezar el camino del MCU. Tenemos primeras imágenes de la serie de Fallout. Este popular videojuego de Bethesda tendrá su serie en 2024 vía Prime Video, y cortesía de Entertainment Weekly tuvimos las primeras tomas que nos hablan de la excelente adaptación, por lo menos en la parte visual de la franquicia. El 12 de abril se abrirá la bóveda, amigos. Spin-off de The Boys se realizará en México. Esta popular serie de superhéroes de la plataforma de Amazon ha confirmado una nueva IP que se llevará a cabo en nuestro país y tendrá como escritor a Gareth Dunar Alcocer, quien estuvo detrás de la historia de Blue Beetle. Además, Gael García y Diego Luna fungirán como productores. Se revela ventana de lanzamiento para Avatar 3. En una reciente entrevista, James Cameron comentó que será hasta Navidades de 2025 cuando llegue esta tercera parte a las salas de cine. La razón, que él se toma más tiempo en la postproducción de sus cintas que el que utilizan otros directores en el proceso completo de una. Cristina Pacheco se retira. Esta periodista mexicana por más de 50 años retrató en sus programas la realidad del espacio en el que habitamos. Su casa principal siempre fue Canal 11 y si bien la extrañaremos, también le deseamos un merecido descanso. Gracias, Cristina, por enseñarnos que aquí nos tocó vivir. Y regresamos de la realidad. Y bueno, pues, ¿qué tema el de hoy? Estamos hablando de técnicamente siglos, muchos siglos, milenios de historia con los que creció la humanidad, ¿no? Al final, nosotros estamos viendo un poquito de esa transformación que ya viene jalándose desde hace mucho de las historias originales o lo que también nos cuentan que eran las historias originales. ¿Ustedes qué opinan, amigos, digo, ahorita para entrar más a detalle, pero qué opinan de justo estas licencias creativas que estamos viendo hoy en día respecto a temas mitológicos? Pues yo creo que en general la mitología ha sido una forma llevadera del ser humano para entender su entorno, el universo y muchas cosas, ¿no? O sea, básicamente ponerle nombre en su momento a cuestiones, eventos que no sabían cómo sucedían o cómo llegaron a pasar. Y pues ahorita con el aumento de la ciencia y todo, creo que se ha terminado convirtiendo básicamente en una parte importante del entretenimiento, ¿no? Ya no es incluso una religión, ¿no? La mitología en algún momento se era considerado religiones en distintas partes Tal cual, tal cual. del mundo y de la historia del ser humano, ¿no? Entonces, ahorita ya es como muy complejo poder hablar de una mitología como tal, ¿no? Se ha convertido en una parte importante del entretenimiento y que hemos visto pues alrededor de muchos medios, ¿no? Y también es importantísimo mencionar, o sea, cómo funciona la mitología y cómo se ha ido creando toda esta cuestión alrededor de todo el entretenimiento y pues todo parte precisamente del ser humano en esta cuestión de las culturas orales, de contar historias de boca en boca y de ir creando, pues como bien decía Eduardo, ir explicando el entorno a través de sus propias vivencias. Y a raíz de que las culturas orales, que justo hay un libro de este Ong, creo que es, que habla justo de eso, de las culturas orales y escritas, en la que precisamente detalla todo esto, que es básicamente lo que sucede en Fahrenheit 2000, de Ray Bradbury, en donde pues precisamente al término y a la quemazón de los libros, pues queda la cultura oral otra vez como réplica de la explicación del entorno a través de la ficción. Y mucho de esto tiene que ver con cómo se va creando de boca en boca la historia de la humanidad y esta historia y estas
cosas que va contando la gente a nivel social y que se van esparciendo por toda la orbe, empiezan a volverse leyendas. De las leyendas, después de muchísimos años, surgen los mitos y pues de esas tenemos en la religión, tenemos en la cultura nórdica, tenemos en la cultura indígena, tenemos en muchísimos asentamientos culturales y sociales de la humanidad, ahí ha estado presente. Aquí es importante destacar de todo lo que han dicho, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y También, al por supuesto. final, al final el tema de que las historias de antes, que nosotros actualmente conocemos como mitologías, fueran historias reales, de peso, que creaban religión, en este caso para la griega, para la egipcia. Todo esto era pues muy importante para esas culturas en ese momento. Entonces, digo, el ejemplo de la griega, ¿no? La griega, cuando los romanos toman todo eso, adoptan la mitología, bueno, adoptan la cultura griega, la religión griega, y le cambian los nombres y todo con el mismo contexto y demás. Pero los romanos fueron los que gobernaron y por eso mismo todo lo demás, todo lo griego, ya dejó de ser religión para volverse en leyendas, ¿no? Las leyendas que contaban los griegos. Y para nosotros hoy en día, pues los mitos del pasado. Y que también es muy difícil poder entender si todas estas leyendas que luego se vuelven mitos, eh, qué tan reales fueron, ¿no? ¿Existieron gigantes verdaderamente en planeta Tierra? ¿Existieron dioses viviendo entre nosotros? O sea, ¿qué de todo esto es verdad? Bueno, pues eso pónganoslo en los comentarios, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, denle en todas y cuéntenos cuáles son sus mitologías favoritas. Y no dejen de ver alienígenas ancestrales en el History Channel. No, por favor, no. Por eso dejé de ver The History Channel, Samuel, imagínate. Ya sé, por eso lo dije. Pero bueno, regresando ya al tema de la mitología, creo que hay un aspecto también que es muy, muy importante, es la interpretación que le da cada persona en su momento. Como decía ya John, pues por lo general la historia la escriben los ganadores y esto va supeditado a convertirse a la larga en un libro, un documento escrito. En nuestra actualidad, pues tenemos el periodismo, tenemos el cine, tenemos el arte, tenemos incluso la danza, ¿no? Que de una u otra forma han terminado representando todas estas historias, todos estos relatos, todas estas leyendas que han estado presentes en el ser humano y de las que se han convertido, más allá en este sueño o en esta manera de explicar, se han convertido en parte de la cultura de muchas naciones y de muchas culturas alrededor del orbe, ¿no? Aquí simplemente en México, pues tenemos una riqueza cultural muy interesante, tanto con los aztecas, mayas, totonacas, en fin, ¿no? Por supuesto, Zapotecos. las cosmologías precolombinas. Digo todo eso y también inclusive hasta los números, ¿no? O sea, los números que utilizaban los mayas para llevar una economía y todo eso también Claro, eran los aztecas. los aztecas Si no también. me equivoco, los mayas fueron los primeros en utilizar el número cero como esto, como una... Que ya ves que dicen que en la India también ya existía el dato y bueno, pero sí, es, lo que es cierto respecto al tema de la mitología es ver, bueno, punto número uno, analizar lo siguiente. La mayoría de todo lo que nosotros conocemos ahorita como mitología, y repito, la mayoría, fueron fueron relatos, textos, todo lo que existiera de eso destacados en el Renacimiento. O sea, nosotros estamos viendo algo que no ocurrió. Un ejemplo, la mitología griega, pues es del siglo 9 antes de Cristo, ¿no? Entonces pues, estamos hablando de ya más de 2900 años que, pues, nomás no hay claridad, por supuesto, por los textos. No sabemos si en realidad, por ejemplo, la primera transcripción de la Ilíada o la Odisea, en realidad decían lo que la tradición oral, como le dice, pues daba, ¿no? O yéndonos más atrás, desde la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que está redactada en tabletas con escritura cuneiforme, que igual, o sea,
¿cómo puedes llegar a concentrar toda esa tradición oral en tablillas de arcilla, ¿no? ¿Cuántas cosas o cuántos detalles alrededor de todo ello no se perdieron o no se transformaron, ¿no? Que O es un poco de también, lo que vamos a hablar el día de hoy. o también, por ejemplo, los palimpsestos, ¿no? Que eran estos escritos de la Edad Media que los antiguos escribanos de esa época, cuando encontraban pues este tipo de escritos heréticos en contra de la iglesia o paganos o lo que fuera, pues los borraban y volvían a escribir en ellos, pero pues no se alcanzaba a borrar del todo. Entonces, dentro de esos mismos papeles encontraron pues, a través del tiempo muchas de estas cosas que se habían borrado las lograron interpretar y traducir y encontrar pues toda esta escritura pagana y así, ¿no? O Entonces, más allá de eso, han utilizado tecnología de rayos X precisamente para descifrar estas capas básicamente de los cultura, pergaminos. ¿no? Ujú. Ajá, Claro, no solo eso, también en pinturas se han llegado a encontrar que el autor borraba o detallaba o quitaba o ponía pintura sobre los pintura. lienzos, por supuesto. Pues sí, y justo, pues bueno, ha sucedido ya hoy en día, esta expropiación de la mitología ya ha trastocado obviamente la literatura, el periodismo, el cine, la pintura que ya decía Eduardo, y pues todos los elementos que tenemos como seres humanos para comunicarnos, ¿no? Que es precisamente lo que nos importa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado con esta mitología y cómo se ha ido deformando? Cuéntenme al respecto de eso. Creo que, bueno, y este canal se llama de Nerds y Nota Nerds, ¿no? Entonces, creo que por donde, o por lo menos para mí, creo que también para John y cierta parte para Alejandro, una parte de ese retomar la mitología y llevarla a las masas, pues han sido los cómics, ¿no? Los cómics creo que han tenido esta estafeta o tomaron esta estafeta ya desde el siglo pasado, o desde el siglo antepasado, cuando empezaron a surgir las primeras tiras Era lo que te iba a decir, justo no cómicas. tanto el cómic, sino el Sí. periódico, es con las tiras Exacto. cómicas donde comienza a ver Y es una este cambio. reinterpretación, ¿no? No, más que Claro, cambio, yo creo que sería una reinterpretación de todos estos textos antiguos que se empiezan a transformar y sobre todo a masificar, porque al final del día la pintura o la ilustración es algo que siempre ha estado con el ser humano, pero llevarlo a este nivel de comunicación de masas, pues sí, sí tuvo un impacto sobresaliente. y que aquí tiene que ver lo que comentaba hace un rato, porque si te das cuenta, la mitología, si bien dije lo del Renacimiento, pues en Europa, a partir del siglo XVII, ya en el XVIII empieza a haber mucho más desarrollo, es cuando empieza a masificarse, pues estas interpretaciones, ya sea como fuera, en un artículo, en una tira cómica, y empieza a cambiar la vertiente, ahora sí que tocando Loki, ¿no? Empiezan a ver estas líneas Ujú, de lo original. Ajá. Y entonces ya empieza. Entonces, una parte del globo, voy a poner un ejemplo, Tahití, pues Tahití sabía, pues, como lo interpretaban en Francia, ¿no? Un ejemplo. Igual las colonias inglesas. Y entonces empiezas a tener una deformación del mito. Esto creado, pues, ¿por qué? Porque los países que en ese momento, bueno, gobernaban al planeta, eran los que, pues, daban la información. ujú. Sí, como decías, los ganadores siempre son los que mandan, ¿no? Los que Y bueno, cuentan. y retomando un poco más ya en lo que es el posmodernismo, después de mediados del siglo pasado, bueno, de hecho un poquito antes empiezan a surgir ya las historietas como tal, ¿no? Los cómics. Digo, hablar de todo y cada uno de ellos sería un cuento de nunca acabar, Claro, pero yo me centraría en uno de los pilares principales de esta mitología posmoderna que es Superman, ¿no? Este Prometeo posmoderno que realmente pues baja de los cielos para traer conocimiento y salvación sobre todo al ser humano, pues es una analogía muy, muy interesante, ¿no? Y que al final termina dejando su carácter de Dios para convertirse, no sin dejar de lado los superpoderes, pero sí para convertirse en un ser humano, ¿no? Que al final se termina apoderando de la salvaguarda de la seguridad, ¿no? Y contra todas estas amenazas que lo hemos visto enfrentar, ya hasta de la muerte regresó, ¿no? Entonces, realmente es uno de estos nuevos dioses que tenemos en la actualidad y que
pues es archi recontra conocido en todo el mundo. Ahorita ha estado súper cacheteado en la parte del cine, bueno, no solo él, sino todo DC, pero es una de los ejemplos más importantes, ¿no? De esta nueva mitología que tenemos en estos últimos 100 años. Pero, por ejemplo, también el tema de cómo cambian la historia Marvel y DC. O sea, ninguno de ellos, pues, sale ileso a la crítica. Porque si bien muchos de los personajes de cómics de las primeras etapas incluían pues aspectos de la mitología. Y en este caso, creo que Marvel y DC fueron claros respecto a irse a mitologías en esas primeras etapas, mitología griega y nórdica, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Sí, es lo más sencillo para abordar. No, y lo más sencillo, lo más conocido, lo que no está tan rebuscado, lo que ya está muy, muy investigado. Y que al final, pues se convierte, era muy fácil de trasladar hacia la cultura pop, ¿no? Claro, Ahí vemos y pues tenemos este dilema constante y eterno de Odín y sus hijos. Por un lado tenemos a Thor, por un lado tenemos a Loki, que siempre van a estar en este conflicto eterno, uno el dios del engaño y el otro, pues el dios del trueno, de la luz. Y en medio el papá, que siempre tiene que morir para volver a renacer cada vez que el Ragnarok llega. Que ya lo hemos visto representado en los cómics. que eso, por ejemplo, pues sí lo puedo decir. Bueno, tal vez yo creo que igual ahorita que toquemos películas, pero justo, ¿no? Thor, Love and Thunder, que ya nos dirás tú, Lalo, cuál es tu opinión, igual, Ale, pero no, bueno, o sea, sí está cañón, pero de todos modos, todo el tema de Thor, pues viene respecto al, primero que lo presentan como un personaje que es un dios, pero que es enemigo de los Vengadores, ¿no? Así es como se presenta Thor. Ujú, sí, en un inicio. Y después viene todo el cambio o toda esta reconstrucción que hacen. Por ejemplo, ya lo vimos ahorita con Loki. Ahorita explicamos por qué. Pues realmente, bueno, yo lo digo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con cómo va. Pero hemos visto que que por cierto, les recomendamos mucho que vean nuestro programa de El Panteón de Superhéroes en los universos Marvel y DC, que está bastante bueno, chéquenlo. Y no tiene que ver mucho con esto, pero ahí explicamos, ¿no? Qué onda con diversos personajes y demás. Y bueno, regresando, el tema de las mitologías, pues sí lo cambia bastante el Marvel y DC. Ahora bien, parte de la licencia creativa es un mundo fantástico, son personajes creados, conviviendo con personajes ya creados, perdón, bueno, creados para el cómic, por ejemplo, pero con adición de personajes mitológicos que enriquecen la historia, pero que por la misma historia, en algunas líneas, pues tuvieron que cambiar radicalmente la biografía y los hechos de varios personajes. Sí, que eso, pues si está bien o está mal, pues es cuestión de gustos, ¿no? De cada quien. Pero yo creo que no todo es malo, Millón. Hay creaciones muy interesantes como la que hizo Jack Kirby con los New Gods, que realmente supo hacer esta abstracción de estas mitologías, porque tiene un poco de todo, y crea todo un panteón de nuevos dioses, tal cual como lo dice el nombre, que en unos momentos malos, en otros momentos buenos, pero llegamos incluso a conocer a la némesis de Superman, el mismísimo Darkseid. No, y también no todo tiene que ser nada más cómics, también hay otras mitologías que han sido trastocadas y de hecho de manera bastante afortunada y que no tienen que ver con los cómics, ¿no? Inclusive cosas tan sencillas como la figura de los gatos negros, ¿no? O los cuervos que utiliza Edgar Allan Poe y ahorita lo retoma Mike Flanagan para hacer La caída de la casa Usher y todos los mitos que existen en torno a ciertos animales y todo esto y cómo son, esa negatividad se proyecta dentro de los contenidos del entretenimiento, creo que la reapropiación que hacen Flanagan es bastante atinada para explicar estos personajes y refrasearlos de una manera distinta a la que Edgar Allan Poe mismo escribió, ¿no? Entonces, creo que estas reapropiaciones también tienen bastante decoro cuando son ejecutadas de este tipo de forma, ¿no? Hay otras que no son tan afortunadas, como decía John, Thor, Love and Thunder y todo esto, pero al final del día también eso responde ya a intereses distintos franquiciatarios que quizás sí ya no querían hacer esas películas de una manera tan seria, ya nada más lo querían hacer más cómico, no sé. No lo defiendo, pero tampoco lo justifico.
Pero, por ejemplo, yo aquí lo que critico real es, por ejemplo, que tal vez no se den referentes a de dónde se está usando el personaje, porque mira, un claro ejemplo es Odín, ¿no? Odín es un dios del engaño, es un dios hasta cierto punto bueno y malo, depende cómo lo quieras ver, pero cuando Marvel se apropia del personaje y por supuesto le pone todos los poderes y el carácter de, perdón que estoy olvidando ahorita el nombre de la tierra, Asgard. Asgard, sí. Asgard, perdón, Asgard, y todo esto, y los 7 anillos, y demás cosas, que si bien se crearon varias cosas dentro de los universos, de cómics, de cualquier editorial, de lo que quieran, porque todos han utilizado mucho de lo nórdico, pero el tema es, ¿por qué no explicar de dónde vienen los personajes o incitar? Uno de los grandes errores, aquí me voy a ir, por ejemplo, a las películas de Marvel, pues es que muestran a Loki como un hijo de Odín, cuando en realidad no es ni siquiera familiar, es parte del panteón, pero es curioso porque no es Dios, pero tiene carácter divino y ta, 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 ta. No, que después se embelezan la historia con que es adoptado, pero en realidad él no tenía nada que ver con la familia de Asgard, al contrario, ¿no? La familia real de Asgard. Pero mi punto es, por qué no se explica, ¿no? O por qué también el tema de Thor, de cómo muere, porque hay que recordar algo, en el universo cinematográfico de Marvel, una vez que presentan Thor Ragnarok, todo lo demás, y que ni siquiera en Ragnarok es, pero todo lo demás ya no existe, ya. El Ragnarok es el apocalipsis para la cultura nórdica. Algo interesante es que ellos saben perfecto que en la película hacen como un esbozo de lo que va a suceder, pero realmente no te dicen que todos los dioses nórdicos ya saben perfecto cuál es su destino. Todos, todos. Y que el Ragnarok, eso sí, es gracias a Loki. O sea, Sí. Loki, al momento de... Hay una treta y se mata al dios Balder y gracias a eso el Ragnarok empieza. Para todos aquellos que no sepan, como dato curioso, el dios Balder está representado como Shadow Moon en American Gods de Neil Gaiman. Ese es como la representación humana de Balder. Y Balder simplemente era como el buena onda dentro del Valhalla, ¿no? Era el dios todo chido y todo, y gracias a un engaño hecho por Loki, él muere. ¿Cómo? Simplemente él decía que era indestructible, que nada le podía hacer daño. Entonces, la madre de Balder, esposa de Odín, que no recuerdo el nombre ahorita, perdón, pero le pide a todos los seres que, pues que no le hagan daño a su hijo, por lo tanto, nada lo puede dañar, pero no se lo pide al muérdago. Y es curioso porque Hodor es el hermano de Balder, pero es un hermano que es ciego y aparte lo retratan como con retraso mental, un dios así, que era parte de la familia, y le lanza una flecha del muérdago. ¿Por qué? Porque la madre de Balder no le había dicho al muérdago, no le hagas daño a mi hijo, porque era una planta muy inofensiva. Y como el hermano le avienta una lanza, le atraviesa el pecho, muere y se cree el Ragnarok. Pero todo esto es algo que se comen, es algo que se comen, siento yo, las fuentes modernas de explicar el por qué. Ahorita puedes escuchar a muchos chicos decir que la mitología nórdica es con base y te platican las películas de Marvel, ¿no? No. O sea, no hay un referente. Y hablando hablando, por supuesto, del panteón nórdico, pero pues también el griego, el egipcio, y pongo nada más esos tres porque al final esos son los que se han masificado más. Incluso, Ah, bueno, bueno, ya se metieron ya hasta con la mitología africana, güey, con Black Panther sí, y por supuesto. Wakanda y todo esto, Pero ¿no? el tema justamente, y volvemos a lo mismo, es que no hay referentes. Sí, claro que puede haber mucho contenido detrás de cámara o puede haber, puede haber muchas cosas, pero en donde a mí me llama mucho la atención, en donde sí las personas, bueno, vamos, Disney, ¿no? Con Hércules.
cómo cambiaron la historia y no la cambiaron, y sí, y con base en ediciones de la película y demás, es que ocurren ese tipo de cosas. Pero muchas personas de los 90s, generación incluso nuestras, conocen el mito de Hércules por la película de Hércules de Disney, ni Sí. siquiera por los textos o algo. No, y eso, si a eso le sumas que, digo, no tengo nada contra Taika Waititi, pero de repente tienen unas Yo subidas y sí, no, bajadas que yo no sí. manches. Thor, Love and Thunder fue una porquería. Me cancelen lo que me cancelen. Fue una asquerosidad de película. Y teniendo todo para hacer una buena cinta, pero pues bueno, son cosas que de repente no entiendo o nadie le da una revisada o no sé. Pero pasemos a la parte escrita, a las novelas, ¿no? A la parte literaria. eh, También hay cosas buenas, hay cosas malas. Me gustaría arrancar con las buenas, que también tenemos por ahí un programa de Neil Gaiman de algunas de sus obras. Él, por ejemplo, tiene American Gods, ¿no? Que terminó siendo bien adaptada la primera temporada a la serie y ya las demás, pues creo que son dispensables. Pero en general la novela es un gran documento de cómo se debería de hacer esta, eh, no sé si el concepto es síncresis, pero sí Pues esta adaptación, ¿no? inspiración, esta Ajá. adaptación de todos estos diferentes panteones alrededor de las culturas del mundo y que al final pueden llegar a construir una historia que sea relevante, ¿no? O por ejemplo, tenemos His Dark Materials, ¿no? Que ahí tú eres el experto millón, donde también toman toda una serie de mitología, bueno, es religión, pero también tiene más de mitología que de religión, toda la parte cristiana de los ángeles y cómo lo termina incluso mezclando o entretejiendo con la ciencia, que eso se me hace muy valioso. Que es ahí donde la licencia te permite, como quieras, muchas cosas por las ideas multiversales, que es en lo que se puede. Es lo que se podría, las dos editoriales, las más importantes, se podrían escudar también por el tema multiversal. Y en este caso, pues como nosotros estamos en la Tierra 616, pues entonces el tema es como la Tierra 616. Aunque siempre lo han dicho, la Tierra 616 es el mundo que vivimos todos, ¿no? Ujú, ujú. Por ejemplo, igual, DC Comics con la Tierra 1, con la Tierra 2, que también tienen su numerología. Entonces, aquí yo creo que cuando vemos también las novelas, no solo también parte del cómic, ¿no? O sea, podemos ver muchísimos novelistas de la talla de Miller, por ejemplo, con Circe, con la canción de Aquiles, o el famoso de Makulov, de que se llamaba, bueno, que se llama La canción de Troya, que por cierto acusan a Miller en su libro de Aquiles, pues de plagiarse, ¿no? Todo esto, o sea, ahí ahí ya es otra onda, pero la reinterpretación de la interpretación. A Miller le Entonces, dicen que se lo plagia, pero llega Marvel y DC y no pasa nada, ¿no? ajá, exacto. Entonces, bueno, que tampoco pasó mucho con Miller y al final siguió vendiendo sus libros, Pero pero también sí se está. siente como bueno, o sea, tú lo puedes hacer, pero si tú lo haces está mal, pero si nosotros como una gran corporación no es plagio, estamos reinterpretando, ¿no? O sea, Las guerras que estamos viviendo actualmente también nos dan un referente de tú sí yo lo puedo hacer, tú no, exacto, sí, sí, ¿no? sí. Así Tú a tal eso cual. Como ya puedes, dijimos al inicio, la verdad la escriben los Exacto, ganadores, la historia la sin escriben. meternos en detalles justamente para no crear polémicas, pero las guerras son las que nos dictan mucho del cómo está el panorama y siempre va pues a hacer por el ejercer poder. Entonces, pues vemos también muchísimos, regresando al tema justo de los plagios y no plagios y demás, pues vemos muchísimos libros. Creo yo que hay mucha literatura de, que es novelesca respecto a las mitologías. Por supuesto, de la cultura griega es de la que más hay. Es muy variado, como lo que acabo de decir, pues la caída de Troya, o o Aquiles, o el silencio de las mujeres de Troya, o el Arca de Plata. Hay muchísimos autores que tomaron o toman de inspiración todavía en la actualidad las figuras, porque al final las figuras mitológicas fueron y crearon los estereotipos.
todo, porque las mitologías trataban de explicar al pie de la letra qué era quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, eres malo, pues eres afín al dios tal. Eres bueno, eres afín al dios tal. Pero todas estas eran personificaciones en donde se trataba de conglomerar pues todos los aspectos positivos o los aspectos negativos o los aspectos de la naturaleza. Es un poco normal, pero de que hay muchísimas adaptaciones que te cuentan la otra historia o los entre líneas, también existe, por supuesto. Sí, sí, claro. Y creo que, bueno, ya pusimos un panorama de cómo están sucediendo las cosas, ya es más que evidente, ya lo hemos hablado en otros programas de la crisis que están sufriendo tanto la parte cinematográfica como incluso los cómics lo han sufrido en algunos años, no tan lejos como los 90, ¿no? Donde la misma DC tuvo que matar a Superman para poder sobrevivir y Marvel hizo lo propio en su momento también. Eh, ¿Cómo ven el futuro de esta práctica de tomar como inspiración la mitología y transformarla o desgraciarla? Porque también pasa, ¿eh? O sea, yo la verdad veo complicado que este James Gunn y Peter Safran puedan regresar a la grandiosidad que tuvo algún momento Superman en el cine, ¿no? Por ejemplo, y espero de verdad, de todo corazón, que lo logren, ¿eh? Yo lo veo bastante positivo porque no solo surge en el cine, no solo surge en los cómics, también, por ejemplo, en los videojuegos también sucede, ¿no? Está Immortals Phoenix Rising, que la verdad también tiene muchísima mitología y me parece que ese videojuego sí me llegó a llenar en algún momento un vacío sentimental por no tener ya un Breath of the Wild que jugar y ese videojuego sí lo cumplió. Y creo que así como también en los videojuegos está eso, también está God of War, o sea, hay muchísimas cosas en el entretenimiento y creo que si lo vemos de manera global, pues puede ser que a veces haya recaídas en ciertos medios o decaídas por primera vez en algún otro medio, pero hay otros que yo siento que equilibran la balanza, ¿no? Y que siempre en todo el entretenimiento vamos a tener algo mitológico que volver a trastocar y de lo que vamos a volver a hablar. Y está bien, o sea, es relevante volver a reimaginar esos universos, ¿no? Es como si nos quejáramos de nuevas adaptaciones, ¿no? Cosas que ya hemos hablado del programa, ¿no? De las adaptaciones que hay de ¿cómo se llama esta serie de televisión de terror que hicieron de Giger? Perdón, no de Giger, De Lovecraft, de Lovecraft, exactamente. Lovecraft County, ¿no? Lovecraft County. O sea, ha habido muchísimas esmeros por como volver a reimaginar historias que ya existen, algunas más afortunadas que otras, pero sin lugar a dudas creo que en algún punto del entretenimiento vamos a encontrar algo que nos guste y tampoco es como para echarnos al piso y darnos de latigazos, ¿no? Sí, no, lo que está raro y que me parece, o sea, no puedo juzgar porque no conozco y apenas está en producción, pero, o sea, volver a hacer todo Harry Potter en una serie Ah, eso sí quiero, eso sí me gusta. porque simplemente es la vaca que les está dejando ahorita mucho dinero, es donde siento que corre mucho riesgo Yo una creo que franquicia o no, una propiedad yo creo para que poderse corren menos. reinterpretar. O sea, yo creo que en Harry Potter van a correr menos riesgo porque es más fácil de contar la historia adaptándola a series, o sea, una serie por libro, pues una temporada por libro. Siento yo que es mucho más fácil de adaptarlo, ¿no? O los mismos esmeros que quiere hacer Amazon Prime de contarte otra vez todo el Señor de los Anillos, pero ahora sí, con lo que no existe, con lo que ya existe y poquito a poco y de manera dosificada y mejor explicado y trastocando todo. Creo yo que obviamente va a haber detractores, va a haber gente que va a decir, ¿dónde está mi Emma Watson? ¿Dónde está mi Daniel Radcliffe? Pero Es que por eso mismo es demasiado pronto, es demasiado pronto. Ese es mi punto, que es demasiado O pronto a mi sea, parecer. yo creo que aquí la pregunta obligada es, ¿realmente existirá en algún momento algún purista que decida mostrar las cosas como eran o lo más acercado y aproximado? ¿O seguiremos viendo estas desvirtuaciones brutales para las historias del pasado? Yo creo que se va a seguir desvirtuando, güey, porque la realidad es que ya no somos esos seres humanos que existían en ese momento. O sea, ahorita los intereses son otros. Tenemos otros dioses. Ahí está la inteligencia artificial.
que ahorita muchos llegamos a idolatrar más que cualquier religión. Entonces, es complicado poder representar tal cual la mitología como en su momento se dio o existió. Y tampoco considero que sea malo, ¿no? Porque también es un símbolo o un signo de evolución para el ser humano, que sus mismas historias se transformen, sus mismas historias tomen otros valores y al final, sí, pues el camino del héroe va a seguir siendo el mismo, ¿no? Tal vez contado con diferentes nombres, con diferentes personajes, pero al final del día, lo importante es que sigan existiendo este tipo de mitologías. Por Claro, supuesto. yo antes de terminar el show, quiero recomendarles a todos que lean, por supuesto, lean Homero, lean la Ilíada, la Odisea, la adaptación que quieran, pero lean el libro. No adaptación, perdón, la edición que quieran, pero léanlos. Mythology de Edith Hamilton, muy bueno. Si les da muchísima pereza leer a todos los autores, ya sea Plutarco, ya sea Esquilo, ya sea, bueno, quien quiera, ¿no? Aristófanes. Hay muchísimas fuentes, y Esquilo no, porque Esquilo era de fábulas. Eh, Lean Mythology de Edith Hamilton, la edición igual que quieran. Digo, la más famosa es la ahorita, la 75ª edición de aniversario, pero ahí les va a explicar, pues, parte de las historias de los mitos, quién es quién, cómo es y demás. Incluso al final también viene el tema de los nórdicos, ¿no? Para que conozcan quién es Odín, para que sepan cómo perdió el ojo, que no lo perdió en ninguna batalla con gigantes, ni mucho menos. No les cuento cómo lo perdió. Si saben cómo lo perdió, escríbanlo en los comentarios. Y por supuesto, pues díganos qué mitología les gustaría que habláramos en algún momento y hacemos una investigación muy buena de cómics, películas, de todo. Y pues no sé, creo que eso es lo que podría decir yo ya para este tema. Sí, Lean pues el bueno, Corán. No por algo, no por recordarles algo que provechoso, pero léanlo para entender otras culturas. exactamente, y no se pierdan el siguiente programa, amigos, donde se va a juntar Pixeles de la Realidad y de Nerds y Nota Nerds para pues nuestro especial. Ya estamos viviendo un clásico cada año de los Game Awards, ¿no? Vamos a estar hablando de, no todas las categorías, porque hay unas que son bastante dispensables, pero sí las más importantes, y también los anuncios, que estoy seguro van a ser un trancazo. Pero bueno, no le cambien, amigos, nos vemos dentro de 8 días, cuídense mucho y Suscríbanse. exacto.